Que Aaron te preguntó la misma duda que te ha preguntado antes. Y yo dije que así se garantizaba la exclusión mutua. Y tú me dijiste que por qué. No, así lo que se garantiza es la sincronización por condición. Sí, pero también garantizamos, yo me refería a que garantizamos la exclusión mutua utilizando los canales. Sí, esa es otra de las cosas que yo quería comentar, ¿vale? Lo que tú dijiste sobre la exclusión mutua para no llevarnos a errores o para entender qué era lo que querías decir exactamente. Voy a lanzar una pizarra para poder escribir yo, ¿vale? ¿Estáis viendo mi pizarra? Sí. Sí, ¿no? Vale. Entonces, ¿dónde me había quedado justo antes de decir esto? Estoy un poco chocho, tío. Estábamos hablando... Vale, ya Lo sabes. del in.read y todo eso. Eso es. O sea, imaginaos, por ejemplo, que tenéis una variable c, ¿vale? Que es un canal. O sea, esto es un any to one channel, por ejemplo. ¿Vale? C. Me da igual de dónde salga ese canal. No me importa. ¿Vale? Entonces, es como que, o sea, conceptualmente a mí me encantaría poder hacer c.receive y c.send, ¿vale? Pero esto está prohibido. Está prohibido en esta implementación de JCSP. En otros lenguajes de paso de mensajes es exactamente así como se hace, ¿vale? Entonces, esto, la gente de JCSP te obliga a hacerlo con un c.in.read. Entonces es como que vosotros os tenéis que aprender esto en plan, bueno, este in de hecho es con paréntesis. Out.write. ¿Vale? Entonces es como que os tenéis que aprender esto. No os queda más remedio, no os quedan más historias. Entonces aquí podéis enviar lo que os dé la gana. Hola. Porque podéis enviar objetos y tal. Entonces eso por un lado. A mí me gustaría que eso quedara resuelto, por lo menos en la clase de hoy. No sé si tenéis alguna duda al respecto. Y una cosa, pero para hacer la sincronización por condición, da igual lo que envíes porque solo va a poder leer una vez escrito, ¿no? Exacto, sí. Vale. Pero, vale, eso es, sí. Sí, así es. Pero entonces, lo que os quería comentar era el write, perdón, el receive o el read en nuestro caso siempre es síncrono. Siempre, absolutamente siempre, en todos los tipos de paso de mensajes. ¿Vale? En todo tipo de paso de mensajes. ¿A qué te ¿Por refieres con qué? síncrono? Síncrono es que tú haces el read y si no hay mensajes te esperas hasta que haya un mensaje. Ah, vale. ¿Vale? ¿Esto por qué es así? Porque en general tú lo que quieres cuando quieres leer un dato es que quieres leer el dato. Entonces, si no te dan esta sincronía, estarías haciendo espera activa todo el tiempo, porque como quieres leer un dato, dices, leo el dato, que no está, leo el dato, que no está, leo el dato. Entonces, para evitar un camino muy directo hacia la espera activa, bueno, a lo mejor no todos los mecanismos de paso de mensajes del mundo son así, pero la gran mayoría son síncronas en la recepción. Te esperas hasta que el mensaje esté. Un proceso que ejecuta un receive, un proceso que ejecuta un read, se queda bloqueado hasta que haya un mensaje en el otro lado. Es decir, hasta que alguien haya hecho un send. Esto está claro, ¿verdad? O sea, a todos se nos va a meter en la cabeza esto porque es como fundamental. O sea que el read es como el await, en ese sentido. Que si no hay un previo write, no se puede. Si lo quieres ver así, sí, pero el await siempre bloquea, por ejemplo. O sea, el await no se acuerda. Bueno, es el await de semáforos, ¿quieres decir? Claro, sí. Exacto, sí. Se comporta exactamente igual que el await de semáforos. Lo que pasa es que en el await de semáforos no hay información más que alguien hizo un signal, pero no hay información ahí. Mientras que en el read aquí te llevas la información de lo que el otro escribió. Vale. Pero sí, exacto. Se comporta exactamente igual que el await nuestro de un semáforo. ¿Vale? ¿Y write? ¿Se puede hacer dos write sin haber hecho un read de por medio? No. En JCSP estamos trabajando con paso de mensajes síncrono.
Entonces el write en menor medida que el read también es síncrono. En este caso, en JCSP, el write es síncrono, pero no todos los tipos de paso de mensajes implementan paso de mensajes síncrono. O sea, cuando se dice paso de mensajes síncrono o paso de mensajes asíncrono, solo se habla del send. ¿Vale? No se habla del write. El write es siempre síncrono. Has dicho que el send siempre es síncrono, es el receive, ¿no? Me he equivocado. Voy a hacer una tabla para que quede claro. Y otra cosa que has dicho, que el write en este caso dices que es síncrono, pero es medio síncrono y medio asíncrono. Porque medio asíncrono es porque puedes enviar siempre que quieras, pero es síncrono también por lo que acabas de comentar, que no puedes hacer dos a la vez. ¿Entiendes? Bueno, dice Julio que no. Sí, hombre, pues... Bueno, vamos a hacer... Voy a mirar un momento... Miramos esta tabla, ¿vale? Voy a hablar... Para no liar con síncrono o asíncrono, voy a decir que el send puede ser bloqueante o no bloqueante. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Si un proceso ejecuta un send, se queda esperando hasta que otro proceso hace un receive. Y no bloqueante significa un proceso hace un send y se olvida. Entonces, si queréis verlo así, esto es como... el bloqueante es como una llamada de teléfono. Que tú haces la llamada y te quedas bloqueado en el teléfono, ¿vale? Mientras que el no bloqueante es como un mensaje de WhatsApp. Que tú envías el mensaje y no te queda bloqueado el teléfono, te coges y te pones a hacer otra cosa. ¿Vale? Eso es un buen ejemplo, por lo menos como referencia. Y luego el receive puede ser bloqueante o no bloqueante. Entonces, el receive no bloqueante no tiene sentido. Yo no conozco ninguna implementación de receives no bloqueantes. Seguro que las hay, pero no la conozco. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque eso te empuja directamente a hacer espera activa y no lo queremos. Así que estoy simplificando un poquito, pero bueno. Entonces ahora, si los dos son bloqueantes, estamos ante paso de mensajes síncrono. Y si es no bloqueante, el send, entonces estamos en paso de mensajes asíncrono. ¿Vale? Y nosotros en JCSP estamos aquí. Esto es JCSP. Estamos con paso de mensajes síncrono. Entonces ahora, lo que decía Sarón es, o Daniel, si enviáis un mensaje y nadie está haciendo un receive, el proceso que envía el mensaje se queda parado. Si tú haces un send y luego haces otro send, el segundo send no se ejecuta hasta que el primero es recibido por algún proceso. Vale. ¿Esto se entiende? Sí, sí. Venga, ¿alguna duda con ello? Pues esto es súper importante porque es lo que marca qué cosas les van a pasar a los procesos. Entonces, nosotros vamos a escribir nuestro código usando un paso de mensajes síncrono y por lo tanto sabemos que si un proceso ejecuta un send se queda parado. Lo cual, imaginaos, por ejemplo, para resolver el problema de la práctica, cuando tú le envías un mensaje al servidor para decirle que haga un tick, la operación de tick no es bloqueante. Así que cuando el proceso envía el mensaje para que el servidor haga el tick, el proceso no se puede quedar bloqueado. Y la única manera de garantizar que el proceso no se va a quedar bloqueado es porque el servidor esté siempre escuchándole. Así que vamos a tener que implementar un servidor que esté continuamente escuchando. No puede dejar de escuchar, porque si deja de escuchar a alguien, al que deje de escuchar lo va a bloquear cuando le haga una llamada, cuando le haga un send. Y esto marca mucho la forma en la que nosotros escribimos ese código. Solo porque quede grabado, si te fueras al paso de mensajes asíncrono, el problema es otro, que es, si quieres bloquear a un proceso, no le puedes bloquear en el send.
tú haces un send y como el paso de mensajes es asíncrono, el send se envía el mensaje de WhatsApp y entonces la única manera de que el proceso quede bloqueado es que después de hacer un send haga un receive. Y esa es la forma en la que se programa habitualmente en paso de mensajes asíncrono para poder bloquear a los procesos. En paso de mensajes síncrono puedes bloquearlo en el send, no escuchándole, o puedes bloquearlo en un send receive, no enviándole el mensaje en el receive, cuando el proceso hace un send y luego hace un receive. No sé si me he explicado. Yo no he entendido. ¿Tú no lo has entendido? No. Vale. Imagínate que tienes un proceso A y un proceso B. El proceso B es el server. Cuando decimos que es el server es porque está escuchando a muchos más procesos, básicamente. ¿Vale? Entonces, tú quieres bloquear al proceso A y estamos en paso de mensajes síncrono. No, pero yo digo lo que no entiendo es el asíncrono, lo que estabas explicando. El síncrono lo he entendido. Vale, asíncrono. ¿Vale? Y este proceso hace un send. ¿Vale? Y este proceso no está escuchando. No escucha. Como es paso de mensajes asíncrono, después de hacer el send, este proceso sigue ejecutando. No se espera a que este reciba. A lo mejor este hace el receive aquí. Entonces, hasta que no llegue a este momento, no va a coger el mensaje. ¿Vale? Pero este proceso, después de haber hecho el send, ya está ejecutando código. Porque el send no queda bloqueado. ¿Vale? Entonces, si yo a este proceso lo quiero bloquear sí o sí, la única manera de hacerlo es que él haga un receive. Y entonces ya se queda bloqueado. Y cuando este procese toda la información y le envíe un mensaje de vuelta, este ya va a poder seguir ejecutando. Así que la única manera de parar en paso de mensajes asíncrono, que no es nuestro caso, porque nosotros vamos a usar paso de mensajes síncrono, es que el proceso A ejecute un protocolo send receive. Primero envía el mensaje y luego espera un mensaje de vuelta. Si el servidor no le contesta, se queda bloqueado en el receive. Y es la manera de bloquear a un proceso en paso de mensajes asíncrono. Ahora sí. Ángel, Sí. Dime. pero literalmente lo que estás haciendo es en dos procesos que son asíncronos estableciendo una sincronización. Claro, sí. Claro, vale. Porque el proceso, porque en sí mismo no me puedo apoyar en el paso de mensajes para que me bloquee solo con un mensaje, con el send. Entonces tengo que hacer un protocolo de send receive desde el proceso A para que el servidor le conteste. ¿Vale? Pero es así, como dices. ¿Vale? Probablemente todo esto es de lo más fundamental cuando estamos trabajando con paso de mensajes. O sea, el entender todos los mecanismos de sincronización que tienen las operaciones de send y de receive, entenderlas bien. Vale, entonces, Daniel, vamos con el tema de Exclusión. la exclusión mutua. O sea, cuando tú mencionas exclusión mutua, ¿a qué te refieres? A que la exclusión, bueno, voy a explicarlo definiendo qué es exclusión mutua. Pues la exclusión mutua, como sabemos, es el garantizar el acceso, bueno, ahora mismo no sé definirlo, macho, el acceso seguro a un recurso compartido. Vale. que no se escriba a la vez, por ejemplo. Entonces, como estamos, porque ahora el concepto de exclusión mutua no lo hablamos como tal, como que lo hemos abstraído. Entonces, yo lo que quería decir es que gracias a estos pasos de canales, que son como unos tubos estancos, en el que el proceso, el run, el servidor o el... Sí. Sí, el servidor es el que lo gestiona, entonces no hace varios canales a la vez, no hace varios tubitos que pueden acceder al recurso compartido, entonces así asegura exclusión mutua. Vale. ¿Entiendes? Sí. A ver, pero o sea, digamos que el hecho de que, o sea, si tú tienes un recurso compartido que lo pinto en azul, lo tienes aquí afuera, y tienes dos procesos.
el proceso A y el proceso B. Si estos procesos intentan acceder al recurso compartido simultáneamente, pueden provocar una situación de condición de carrera, ¿no? Y Sí, entonces lo que hacíamos antes cuando teníamos memoria compartida era que esto lo protegíamos con un monitor o con un semáforo de mutex o con lo que fuera. Y entonces los procesos ejecutaban primero un await y luego ejecutaban los signals para que solo uno pudiera estar ejecutando, o un enter y un leave si estábamos en monitores. Lo que hacemos ahora es que cogemos esto y lo metemos aquí dentro, como una variable local directamente. Entonces, como es una variable local que está dentro de un thread, la única manera de tocar esa variable local es que lo haga solo el servidor, y el servidor solo tiene un thread. Entonces nunca puede haber dos threads ejecutando sobre la variable compartida, que ya no es compartida, porque la tiene el servidor en propiedad. ¿Vale? Eso es así, ¿no, Daniel? sí, lo que quería decir. Vale. Y entonces, por el mero hecho de hacer eso, ya los proteges contra exclusión mutua. Y ahora entran en juego todo el tema de los canales, que es que cuando el proceso A quiere modificar el recurso compartido, que ya no está porque me lo he llevado aquí dentro, lo que hace es que envía un mensaje al servidor. Y cuando el proceso B quiere modificar el recurso compartido, lo que hace es que envía un mensaje al servidor. Lo puede enviar por distintos canales o por el mismo canal. Eso aquí los he dibujado como dos canales diferentes, pero podrían ser el mismo canal. Claro, muchas veces cuando el proceso A accedía al recurso compartido, por aquí, ¿vale? Entonces era como que leía datos, así que los datos iban de vuelta a A o a B. Ahora eso no puede ser porque los procesos no pueden leer el dato que está aquí dentro. Y entonces lo que pasa es que el servidor les tiene que contestar con la información que los procesos quieren. Y para eso se usan otros canales de vuelta. ¿Vale? Entonces aquí hay mucho juego porque este proceso es el que hace el send, este es el que hace el receive, aquí este es el que hace el send y este es el que hace el receive. ¿Vale? Y si esto le hacemos un poquito de zoom y nos vamos a JCSP, pues lo que tenemos es como que hay dos partes, ¿vale? O sea, esto es el canal y esto es el in y esto es el out del canal. ¿Vale? Esta es la punta en la que podemos hacer un read y esta es la punta en la que podemos hacer un receive. Un send, perdón, un write. ¿Vale? Eso es lo que nos pasa con JCSP. ¿Dudas aquí? Si os fijáis, es verdad que cuando decimos que en paso de mensajes no hay compartición de datos, es relativamente cierto, pero hay unos datos que sí que se comparten, que son los canales. O sea, los canales están compartidos. Lo que pasa es que no son datos que están en memoria en sí mismo, ¿vale? Son datos que están en una especie de red o algo así, que alguien se habrá dedicado a implementar, y la manera en la que se nombran los canales pues es una u otra dependiendo del mecanismo que usemos o del lenguaje en el que estemos trabajando. ¿Vale? Solo por poner un ejemplo, muchas veces nosotros no lo vamos a usar aquí, pero podríamos haberlo hecho así, que es, podríamos haber usado, por ejemplo, los canales típicos con los que vais a trabajar en un futuro, casi seguro, es con TCP/IP, con los puertos. Entonces, en TCP/IP, un canal es una dirección IP más un puerto. Entonces, por ejemplo, si coges google.com 2.80, ¿vale? Pues estás hablando del canal de comunicaciones nombrado como google.com, que está ejecutándose, el servidor está en el puerto 80 y al que le puedes enviar mensajes codificados con HTTP, ¿vale? Y cosas así. Y eso luego también te va a contestar y tal. Y aunque esté compartido, al ser único, pues no hay problema.
Exacto, porque tiene un nombre único que identifica el canal, ¿vale? Entonces, aunque nosotros os estamos enseñando una ejecución como muy concreta de paso de mensajes, a mí y a los profes nos encantaría que percibierais esto como algo como mucho más global. Claro, nuestro nombrado de canales aquí son variables compartidas por los procesos A, servidor y B, por narices, ¿vale? Entonces, no somos capaces de abstraer eso en este ejemplo y de verdad que vemos que sí que hay unas cosas que están compartidas, pero solo son los canales de comunicación, y si a alguien se le ocurre o en la práctica o en un examen colocar una variable a la que A y B accedan por fuera del servidor, pues entonces lo consideraremos un error conceptual grave, porque todos los datos internos que están en las máquinas de Google tú no las puedes acceder desde fuera, salvo que lo hagas a través de un canal de comunicación como ese que veis ahí, ¿vale? Venga, preguntas. Pueden ser preguntas concretillas, si queréis. Yo tengo más dudas, pero ya son de otros temas. O sea, no justo de esto. Por si alguien Vale. quiere decir algo. ¿Tienes dudas? Dices que no son directamente de la asignatura en sí mismo en este punto, No, o sí que son de la claro. asignatura. Sí, son de la asignatura, pero no del tema que estamos hablando, de la exclusión mutua. Vale. Pues venga, dispara. Vale, que en este caso no, como ocurría con los threads, sabíamos muy bien cómo se ejecutaban con el start, con el join, y aquí no nos habéis explicado cómo se hace eso. ¿Cómo se lanzan los procesos? Sí, porque en el código que pasasteis de la entrega 10, que es un tester, Sí. pues ahí hacíais, a ver, espérate que lo miro. Bueno, que teníamos un esqueleto, ¿no? No, hacéis dos programas, uno que es el esqueleto para entregarlo y otro es el main. Es el que prueba que vaya bien lo que hemos hecho. Entonces, ahí se hace mediante un process manager, que eso no lo hemos dado. Pues entonces te quería preguntar si eso lo vais a explicar o tampoco es muy importante. ¿Me puedes proyectar tú el...? Sí, claro. Ángel, Dime, Julio. a ver, concretamente, si miráis en las transparencias, comento algo sobre hay una transparencia específica de eso. Y básicamente lo que digo es que no queremos perder mucho tiempo con eso. Entonces, hay varias formas. Lo del Process Manager es una forma de envolver un thread de tal manera que JCSP lo ve, pero no es una manera que sea especialmente interesante. En el vídeo comento un poco de la interfaz CSProcess y de la construcción Parallel. No es la única manera, efectivamente. Con Process Manager tú puedes convertir, le puedes pasar, en este caso, le pasas un objeto de otra clase y entiendo que te devuelve un CSProcess o algo por el estilo. Pero realmente no os vamos a pedir que hagáis nada de eso. Pero entiendo que no lo explicáis porque es algo muy específico de JCSP en Java o no es interesante por algo en especial. No lo explicamos porque... Vamos a explicar en una tutoría, pero no es especial. Luego, pasando... No lo explicamos porque os vamos a dar ese esqueleto y no os vamos a pedir código de programa principal. Entonces, simplemente por no perder mucho tiempo, pero vamos, que si queréis un día que os lo expliquemos ese código, no hay mayor problema. Probablemente ahí lo hayamos hecho para compartir código entre la versión de monitores y la de paso de mensajes. Entonces,
la opción del Process Manager nos habrá resultado más cómoda. Pero no es algo que, como probablemente no vais a utilizar JCSP, no es una cosa que consideremos nuclear. Lo importante. Se te pierde bastante, Julio. Sí, no se te escucha. Julio, no te hemos... Sincronizajes y la red. Que para utilizar creado procesos en... Julio, Julio, no te escuchamos. O sea, hemos perdido un mogollón de tu información. Vale. Déjame que, si se me está escuchando a mí, si me corto también, me lo decís, ¿vale? Sí, Vale, se escucha bien. Pero dejadme un momento que lo comente, que es, o sea, a ver, la forma de poner en marcha procesos con JCSP, hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Una de ellas es con el Parallel, efectivamente. Pero para poder poner en marcha un montón de procesos con Parallel, todos los procesos tienen que heredar de JCSP Process o de CSP Process, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que si decidimos hacer eso, resulta que todos los procesos externos, por ejemplo los coches, en el ejemplo de la práctica, o los productores y los consumidores en el multialmacén, tendrían que ser CSP Process. Pero esos procesos ya son threads para poderlos lanzar con la versión de monitores. Entonces lo que hacemos es usamos la otra alternativa de JCSP, que es que me regalen un Process Manager. Entonces yo meto un proceso como el de multialmacén JCSP, eso lo hago pasar por un Process Manager y ese Process Manager, si le hago un start, lo pone en marcha. Y entonces así me evito tener que enlazar la implementación, o digamos que tener que modificar la implementación de los procesos externos, de los coches o de los productores y de los consumidores, o del reloj, por ejemplo. No tengo que tocar su código y lo puedo arrancar todos los procesos, incluido el servidor, usando un punto start. Y esa es la gracia. Vamos, no da para mucho más. Entonces, si alguien tiene mucho interés en saber cómo se lanzan procesos en paralelo con JCSP, pues como dice Julio, lo podemos mirar en una tutoría. Pero no es una cosa como muy relevante, ¿vale? para la asignatura. Sería súper relevante para estudiar CSP, porque en CSP se hacen así las cosas, pero no queremos que CSP nos imponga demasiadas cosas a nivel de mini arquitectura de la aplicación. ¿Vale? Ese es el tema. Venga, más preguntas. Yo tengo dos cosillas más que mencionar. ¿Vale? Una vez que entendéis cómo funciona el paso de mensajes síncrono o incluso el paso de mensajes asíncrono, sabiendo que los procesos se bloquean en las operaciones de send o no se bloquean en la operación de send si nadie les está escuchando, puesto que ya sabemos que todos se bloquean en la operación de receive si nadie les ha enviado un dato. Una vez que tenemos eso claro, la otra cosa por la que se dificultan mucho las cosas es que cuando tú tienes un servidor, el servidor tiene que estar escuchando un montón de clientes. Voy a volver a proyectar. Cuando tú tienes aquí, por ejemplo, este servidor, ya se me van a ir acabando los colores. Fijaos en que este mensaje de aquí y este mensaje de aquí, ¿vale? Tú no sabes cuál va a ser el primero en llegar. Entonces, si este es el canal A y este es el canal B, no puedes poner al servidor a hacer un receive en A o hacer un receive en B. Porque si haces un receive en A y el primero en enviar es B, no escuchas a B. Y si haces un receive en B y el primero en enviar es A, entonces no escuchas a A. Entonces, para eso está la selección no determinista de mensajes. Y casi todos los lenguajes y casi todos los sistemas de paso de mensajes tienen la posibilidad de que el servidor se ponga a escuchar en un montón de canales simultáneamente. Entonces, eso en JCSP se hace con el objeto alternative.
Entonces, bueno, hemos hecho algo así parecido a esto. Service igual a new alternative. Entonces, ¿cómo funciona el alternative? Bueno, pues básicamente tú en el alternative lo que le tienes que pasar es un array. Esto ya no es sintaxis Java, ¿vale? Esto no Java. Estoy aquí haciendo un poco de abuso de notación, ¿vale? Pero aquí dentro le vas a pasar un array. Voy a poner el ejemplo de escuchar en 2 canales. Entonces, realmente lo que le pasas al alternative no son los canales, sino los .in. Así que aquí harías el canal A.in y aquí harías el canal B.in. Entonces, construyes un objeto que te lo guardas aquí, en esta variable, que es capaz de escuchar simultáneamente en los 2 canales a la vez. Entonces es cuando se hace el service.select. Y al hacer esto, bueno, aquí esto muy probablemente se haga con un switch. Y aquí pues ya tenemos un case. Case 0 y case 1. Aquí habrá un break y aquí habrá otro break. Entonces, ¿cómo funciona la recepción alternativa de mensajes? Con una select o con una fair select, que luego lo comento también. Bueno, pues cuando el servidor llega a este punto, este código es todo código del servidor. Es un código en el que un proceso está escuchando 2 canales. Eso lo hacen habitualmente los servidores. Entonces, el servidor se pone a escuchar el canal A y el canal B. Si no hay mensajes en ninguno de los 2, el proceso se espera. Y este es el punto fundamental para entenderlo. Y entonces se desbloquea cuando un proceso hace un send a uno de los 2 canales. Si el primero en hacer el send es el proceso que envía a, entonces entras por la posición 0. Y si no, entras por la posición 1, que es lo que me devuelve la select. Todo esto que es tan truculento es truculento en JCSP. Hay otros lenguajes que lo hacen mucho mejor, o hay otras APIs o otras bibliotecas que lo hacen mucho mejor. Esta pues te obliga a hacerlo así, pues porque han decidido implementarlo de esta manera. De hecho, si nos moviéramos a Java 11, por ejemplo, habría muchísimas más formas de hacerlo y mucho mejores que estas. Y, por ejemplo, ahora mismo las implementaciones y el desarrollo que se hace en Android tiene cosas parecidas a esto y es mucho más es más complicado, pero luego es mucho más fácil de programar y básicamente lo hace usando callbacks. De hecho, a este tipo de cosas las podríamos llamar callbacks, que es el trozo de código que vas a ejecutar cuando recibas un mensaje de A o un mensaje de B. ¿Vale? Entonces, luego, ¿qué más cosas tienes? ¿Qué pasa si cuando llegues al service.select ya se ha enviado un mensaje a A? Pues se coge el mensaje de A. ¿Qué pasa si se ha enviado un mensaje a B? Se coge el de B. ¿Qué pasa si se ha enviado un mensaje a A y un mensaje a B? Se elige aleatoriamente uno de los 2. Este es el otro elemento crucial. O sea, los elementos cruciales de una selección no determinista son: si no hay mensajes, te esperas, porque estamos en paso de mensajes síncrono. Bueno, no. Si no hay mensajes, te esperas. Perdonad, olvidad lo del paso de mensajes síncrono. Si no hay mensajes, te esperas hasta que llegue un mensaje. El primero que llegue es el que atiendes. Si hay un mensaje, lo coges, ya sea en A, ya sea en B. Si hay un mensaje en A y en B, si hay un mensaje en más de un canal, eliges uno de ellos aleatoriamente. ¿Vale? Preguntas con todo esto. Entonces, claro, en un ejemplo así como más clásico, pues este A podría ser el canal de insertar y en este B podría ser el canal de extraer. Y entonces si hay un proceso que quiere insertar y un proceso que quiere extraer y lo quieren hacer a la vez y los dos han mandado un mensaje al servidor, pues el servidor elegirá al de insertar o al de extraer, ¿vale? Aleatoriamente. ¿Preguntas con esto?
Vale. Entonces, estáis todos por ahí, ¿verdad? No os habéis ido ni nada por el estilo. Vale, está bien. La segunda cuestión o el segundo elemento es que todos los pasos de mensaje que tienen select, y prácticamente todos tienen select, te dejan hacer una selección con una guarda. Es decir, te permiten decidir en qué canales escuchas y en qué canales no escuchas. Entonces, si tú te has creado un service new alternative con, yo qué sé, pues con 7 canales, con 7 ins, y 1, y 2, y 3, y 4, no voy a hacer 7, voy a hacer 4, estoy un poco vago. Entonces, aquí puedes coger y hacerte un bool, ¿vale? De unas guardas, haces un new bool de 4 y ahora coges y haces esto. Voy a hacerlo así a lo bestia. Guardas de 0 igual a true. Guardas de 1 igual a true. Guardas de 2 igual a false. Y guardas de 3 igual a true. Y ahora aquí haces un service.select y le pasas las guardas. Si visteis en la versión anterior, no pasé ningún argumento aquí. En esta versión le estoy pasando como argumento las guardas, que es un array de booleanos. Y entonces aquí puedo hacer un switch. Y aquí tengo un case para el caso 0, etcétera. ¿Cómo? ¿Y el select qué hacía? Una aleatoria, ¿no? ¿El select aquí? Sí. Si no hay ningún mensaje, se espera que llegue el primero. Si hay un mensaje, lo coge. Si hay varios mensajes preparados, elige a uno de ellos aleatoriamente. Vale. Y con el otro caso aquí, que creo recordar, como vimos en el vídeo de Julio, tendría que haber uno al menos que cumpla la condición, ¿no? Sí, al menos uno tiene que estar a true para que puedas escuchar. ¿Y si no, qué pasaría? Depende del sistema. En el caso de JCSP se rompe. Te da una excepción, ¿vale? Vale. Entonces, aquí estás diciendo que no vas a escuchar las entradas por el canal que ocupa la posición I3. O sea, que ocupa la posición 2, que es 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces, este truco te permite que en cada vuelta que tiene el servidor, porque el servidor casi siempre está, bueno, casi siempre no, está ejecutando en un bucle infinito, haciendo atenciones continuamente. Hace una atención, se espera que llegue la siguiente, atiende, se espera que llegue la siguiente, atiende, etc. Eso lo hacen todos los servidores. ¿Vale? Entonces, en este caso, tú puedes reevaluar esta para atender datos o no atenderlos dependiendo del estado que tienes dentro de tu servidor. En el caso del almacén es súper fácil, ¿no? Porque es, si tienes datos, puedes escuchar extracciones. Si tienes huecos, puedes escuchar inserciones. Pero si la cola está vacía, por ejemplo, donde estás almacenando los datos, pues entonces no puedes escuchar extracciones, y si un proceso quiere extraer un dato, te va a enviar un mensaje por el canal de extraer y se va a quedar bloqueado porque tú no le estás escuchando. ¿Qué es lo que quieres que pase? Quieres que se quede bloqueado porque no puedes darle ningún dato. Cuando un proceso inserta, vas a volver a hacer el bucle otra vez, vas a volver a hacer esto, vas a reevaluar las condiciones y te vas a dar cuenta de que ahora ya sí que admites peticiones de los que quieren extraer datos. Y como hay un mensaje que está pendiente, lo vas a recibir y vas a poderle responder con el dato que hayas extraído. ¿Vale? Cuando digo vas a y estoy usando el tú, estoy hablando del servidor. Lo estoy haciendo desde el punto de vista del servidor. ¿Vale? Entonces, con esto es con lo que montamos tanto la solución para el ejercicio del multialmacén
que bueno, en este caso vais a recibir un feedback muy inmediato cuando hagamos la puesta en común, como en la parte de la práctica, que el feedback no lo vais a tener tan inmediato, pero vais a tener que hacer cosas como estas. Por supuesto, a veces no puedes codificar las condiciones de sincronización directamente en las guardas, igual que no podíamos codificar las condiciones de sincronización con una sola condition, que sería como el equivalente, y entonces tenemos que guardarnos la petición, reexplorarla más tarde y contestar si es procedente o si no. Entonces todo se complica un poco, pero bueno, son las técnicas que os ha enseñado Julio en los vídeos anteriores. Mira, pues tengo un pequeño regalo creo que para casi todos vosotros. Una pregunta. Dime. Que, bueno, creo que es un poco obvio, pero yo lo pregunto por si acaso. En el entregable solo hay que implementarlo de una manera, ¿no? No hace falta implementarlo de las dos maneras. No, solo de una, la que más os guste, Y en la la que más cómodo os sintáis. Y en la práctica igual, en la segunda, Igual, ¿no? sí. Entonces, Igual. pero en el examen preguntaréis por las dos, imagino. De igual manera. En el examen orientaremos probablemente, o sea, si queremos que hagáis una implementación determinada, os empujaremos a que la hagáis, ¿vale? De alguna forma. Os daremos detalles para que elijáis esa forma de hacer la implementación. Vale. Pues mira el chat. Voy. Y por cierto, que creo que te has olvidado, sabes que puedes quitar la pestañita de abajo, ¿no? A la derecha. Esto de aquí, ¿verdad? Esto. Sí. Sí. Vale. Me la dejo ahí. No sé para qué me la dejo. Siempre me la dejo. Vale, dejadme que os comente una cosa muy rápida. ¿Cuántos de los que estéis conectados sabéis algo de JavaScript? ¿Alguien sabe cosas de JavaScript? ¿O ha programado en web? A ver, JavaScript se puede usar, por supuesto, para programar en servidor también, pero tradicionalmente se usaba para programar en browser solamente. ¿Vale? Bueno, es muy curioso porque todo lo que os estamos enseñando aquí, si te vas al mundo de la web, ¿vale?, tiene cierta aplicación. Lo que habéis visto ahí como una especie de select, ¿vale?, se puede ver. Voy a abrir un navegador y voy a ir a buscar una cosa que a lo mejor habéis visto en algún momento, que es jQuery Ajax. Me voy a ir a la documentación de jQuery. jQuery es una biblioteca para programar en el browser, para hacer cosas de frontend y para hacer cosas como súper bonitas, ¿eh? Bueno, la biblioteca jQuery tiene un método que se llama Ajax. Entonces, cuando tú estás en un browser y ejecutas este método, ¿eh?, lo que haces es que le pasas al browser, el browser pasa una URL. Esa URL es la URL de un servidor al que se va a conectar. Entonces, voy a ver un ejemplo por aquí de una llamada de Ajax, para que la veáis. Entonces, fijaros qué cosa más curiosa, porque tienes, esta es la llamada, $, es el nombre de la biblioteca, porque jQuery se llama así, la biblioteca es un nombre de verdad, $, es un nombre. Es un objeto, .ajax, invocas un método y le pasas como argumento una URL, le pasas más cosas y luego le pasas la función que va a tratar el mensaje de vuelta del servidor. O sea, con esta petición desde tu browser vas a hacer una petición al servidor y el servidor te va a contestar, y cuando te conteste se va a ejecutar esta operación de aquí. Voy a bajar un poco más para ver algún ejemplo extra. ¿Vale? Entonces quiero ver un ejemplo con varias operaciones. Entonces fijaos, aquí por ejemplo hay una solicitud para llamar a un servidor en este canal del servidor, y aquí estás diciendo cómo vas a tratar cuando el servidor te haya contestado bien, cuando el servidor te haya contestado con un error, y en cualquier caso qué cosas vas a hacer, ¿vale? Entonces, este código que veis aquí es código realmente de concurrencia.
¿vale? Porque esta llamada se va a lanzar ahora para hacer la petición al servidor, pero inmediatamente, de manera completamente inmediata, esto tarda 0 segundos en ejecutarse. El código de JavaScript se va a seguir ejecutando por aquí. O sea, después de eso se sigue ejecutando. Y cuando el servidor te conteste, se va a ejecutar esto, esto o esto, dependiendo del caso. ¿Vale? A ver, no pretendo que entendáis esto completamente, pero sí que me gustaría que os llevaseis. Porque cuando lleguéis al mundo real y empecéis a trabajar con callbacks, que esto de aquí se llama callbacks, estas funciones que hacen cosas cuando las cosas ya se han terminado de hacer, ¿vale? Provocan situaciones de concurrencia con las que vais a tener que lidiar. Y parece que está un poco como separado de nuestra asignatura. O sea, os lo digo porque ha habido muchos alumnos que cuando se han puesto a trabajar en JavaScript o se han puesto a trabajar en Android o en iOS o en cualquiera de estas cosas, casi toda la programación se hace así, con callbacks. Es decir, tú haces una solicitud al servidor, sigues haciendo cosas porque el cliente no puede estar parado, tiene que seguir atendiendo clics del usuario y cosas así. Cuando el servidor te contesta, en el futuro te pones a hacer este tipo de operaciones. Y este tipo de operaciones se suelen hacer después en otro proceso, con lo cual tienes situaciones de concurrencia bastante dolorosas y que me gustaría que cuando llegáis a ese punto os acordaseis de que tenéis técnicas que habéis aprendido en esta asignatura para usarlas para resolver problemas tanto en web como en aplicaciones móviles. ¿Vale? Hay muchos más sitios, pero esas dos van a ser como muy relevantes probablemente en la mayor parte de vuestras carreras. ¿Vale? Entonces quería que lo tuvierais por ahí en mente, ¿vale? Como que esto está directamente relacionado con la asignatura y está directamente relacionado con el paso de mensajes y, por supuesto, como este código aquí pone alert, pero esto podría estar trabajando con memoria compartida, pues podríais tener también problemas de memoria compartida, además de problemas de paso de mensajes, ¿vale? Y nada, quería mencionaros eso antes de cerrar el directo, ¿vale? Porque me parece bastante relevante. Y eso que han preguntado, que si vais a subir exámenes resueltos o algo así para estudiar. Bueno, tenemos exámenes. Resueltos no lo sé, no lo hemos hablado. Vale. De todas maneras, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el primer parcial. O sea, abriremos alguna sesión en directo para que podáis traer exámenes y para que podamos hablar de ellos, ¿vale? De las respuestas correctas. Pues muy bien. Pues aquí os dejo. Que gracias por conectaros a todos, que sois unos cuantos. Está muy bien. El otro día fuisteis muy poquitos. Y vamos hablando, ¿vale? Muy bien. Venga, chao. Hasta luego. Adiós a todos.